Mi hermano Martín y yo siempre hemos tenido una conexión muy especial, lo cual es algo un poco inusual, ya que es común que los hermanos tiendan a tener diferencias y no siempre se lleven bien. A pesar de esto, nosotros siempre hemos hecho un esfuerzo consciente por mantener nuestra relación positiva y basada en el entendimiento. Nuestros padres nos han elogiado muchas veces por esto, especialmente porque no solemos discutir ni tener conflictos con frecuencia, lo cual ha sido motivo de satisfacción para ellos. Recuerdo con especial cariño una ocasión en la que, cuando teníamos alrededor de 18 años, nuestros padres tuvieron que salir de viaje y nos dejaron a los dos solos en casa durante varios días. Fue una experiencia poco común para nosotros, ya que, aunque habíamos pasado mucho tiempo juntos, nunca habíamos tenido tanta libertad sin la supervisión de nuestros padres. Durante ese tiempo, Martín, quien siempre ha sido muy talentoso en la cocina, se encargó de preparar las comidas. Esto nos permitió relajarnos y aprovechar al máximo el tiempo libre, ya que mientras él cocinaba, yo me ocupaba de otras tareas del hogar y nuestras rutinas diarias. Esa pequeña división de responsabilidades hizo que todo fuera mucho más llevadero. Esos días fueron realmente especiales, no solo porque pasamos horas jugando videojuegos, sino también porque nos apoyábamos mutuamente con las tareas escolares. Al ser tan unidos, siempre nos ha resultado sencillo compartir un ritmo de estudio similar, lo que hizo que esos días de independencia fueran más cómodos y placenteros para ambos. Una noche, mientras nuestros padres no estaban, hubo una tormenta con relámpagos y truenos. ¿Recuerdas cómo te sentías durante una tormenta así? Yo corrí al cuarto de Martina y me metí bajo las sábanas. Él me abrazó y me dijo que podía quedarme allí. Apoyé mi cabeza en su hombro y pude notar su agradable aroma. En un momento, nuestras miradas se cruzaron, y él me dio un beso. Al principio, me sorprendió, pero no me sentí incómoda. Las cosas se volvieron más intensas cuando comenzó a acariciar suavemente bajo la manta. Aunque una parte de mí sabía que no estaba del todo bien, no lo detuve. La situación escaló cuando sus manos recorrieron mi cuerpo, susurrando que deseaba estar aún más cerca de mí. En ese momento, me giró hacia él y continuó expresando su interés de una manera que jamás hubiera imaginado. Lo que siguió fue algo que nunca antes había experimentado. Aunque nuestros padres nunca supieron lo que pasó, desde entonces todo cambió entre nosotros. Ahora, sola en mi cuarto, todo me parece tan irreal. El silencio que antes me daba paz ahora me resulta pesado. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo fue posible cruzar una línea que nunca debería haberse cruzado? Y sé que, en el fondo, nada será igual. Me recuesto en la cama. Mis manos tiemblan ligeramente, todavía recordando lo que ocurrió aquella noche, como si su toque aún estuviera grabado en mi piel. Nunca quise que las cosas fueran así, pero la verdad es que nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Lo que parecía ser una conexión normal entre hermanos, en realidad, ya no lo era. Todo comenzó de manera inocente, como tantas otras veces. Martín y yo estábamos solos en casa. Me encontraba en la sala, entretenida viendo algo en la televisión, cuando él se acercó con esa sonrisa que conocía tan bien. Empezamos a hablar, riendo de las cosas sin sentido que solíamos comentar. Se sentó a mi lado, un poco más cerca de lo habitual, pero en ese momento no le di importancia. Sin embargo, había algo en el ambiente esa noche que era diferente. ¿Alguna vez lo has sentido? Una sensación difícil de explicar, como si el aire estuviera cargado de algo invisible. Cada palabra que compartíamos, cada mirada, tenía un peso distinto. Al principio, esas interacciones parecían simples, sin más trascendencia que las que uno podría esperar en cualquier relación cotidiana. Pero poco a poco, esa ligereza se transformó en algo mucho más denso, algo que no podía describir con facilidad, pero que estaba ahí, creciendo, deslizándose entre las palabras y los gestos como una corriente subterránea que no podíamos evitar sentir. Las palabras ya no fluían con la misma naturalidad, y las sonrisas que antes parecían tan espontáneas ahora se sentían como un intento por ocultar algo, un velo que no podía cubrir completamente lo que se estaba gestando entre nosotros. Cuando nuestros ojos se encontraron por más tiempo de lo normal, supe que algo había cambiado. Había algo en la intensidad de esa mirada, algo que no podía ignorar, como un reflejo de una verdad no dicha.
En ese instante, el aire se volvió más espeso, más cargado, y el tiempo pareció alargarse, como si todo se suspendiera en un frágil equilibrio. Sentí que mi corazón latía más rápido, que mi respiración se volvía irregular, como si esa mirada, esa conexión fugaz, estuviera trazando una línea invisible entre nosotros, una línea que no podía cruzar sin que algo se rompiera. Era como si todo lo que antes era sencillo de repente se volviera complicado. Las cosas que antes parecía que comprendía sin esfuerzo se transformaron en preguntas sin respuestas, y cada una de ellas me llenaba de una ansiedad que no podía explicar. Era como si ese momento, tan aparentemente trivial, estuviera marcando el inicio de un cambio irreversible. Un cambio que ya no podía controlar, aunque en el fondo, sabía que había algo que debería haber hecho, algo que no hice. En ese momento, debería haber detenido lo que estaba ocurriendo. Debería haber dado un paso atrás, haber dejado que el espacio y el silencio hablasen por mí, que el instinto me guiara a alejarme antes de que todo se volviera aún más enredado. Sabía, de alguna manera, que lo que estaba sucediendo no era algo que se pudiera deshacer fácilmente. Sabía que esa tensión creciente podría llevarnos por un camino que no sería sencillo de transitar, un camino con demasiadas sombras y demasiados riesgos. Pero, en lugar de reflexionar, me dejé llevar por el momento, sin pensar en las consecuencias. Fue como si todo lo que había sido lógico hasta entonces se desvaneciera, dejando solo el impulso, la urgencia, el deseo de ver hasta dónde podría llegar este vínculo inesperado. ¿Qué más podría hacer en ese instante, sino seguir adelante? Recuerdo claramente su mano en mi brazo, tan suave al principio, como si quisiera mantener la calma del momento. Era una caricia ligera, casi imperceptible, pero al mismo tiempo cargada de una intensidad que me hizo sentir como si estuviera conectada a algo mucho más profundo, algo que no entendía completamente. Al principio, era solo un gesto, algo que parecía tan natural, como si fuera parte del flujo normal de la conversación, pero pronto me di cuenta de que era mucho más que eso. Su mano en mi brazo no solo estaba buscando calma, sino también transmitiendo algo más, una necesidad compartida que no podíamos ignorar. Esa pequeña acción, tan aparentemente inofensiva, me hizo sentir vulnerable, expuesta, pero al mismo tiempo, había algo en su gesto que me ofrecía consuelo, como si todo lo que estaba sucediendo de alguna manera tuviera una lógica propia, como si esa conexión fuera inevitable. Y, aún así, no me alejé. Aunque mi mente me gritaba que debía dar un paso atrás, que debía alejarme antes de que fuera demasiado tarde, algo en mi interior se resistió a escuchar esas advertencias. Fue como si, por un momento, me dejara consumir por el sentimiento, por la tentación de ver qué pasaría si permanecía en ese instante. Mi cuerpo, mi corazón, parecían actuar por su cuenta, guiados por un deseo de explorar algo que no entendía, pero que sentía con cada fibra de mi ser. En ese momento, no era capaz de ver lo que estaba en juego, ni de anticipar las repercusiones de cada paso que daba. Todo lo que podía hacer era seguir viviendo esa experiencia, esa sensación tan contradictoria de estar atrapada entre lo que deseaba y lo que sabía que debía evitar. Pero ya no había vuelta atrás. El momento había llegado y, al igual que en un sueño, era incapaz de despertarme de esa fascinación peligrosa. No dije una palabra. Me quedé allí, inmóvil, permitiendo que el tiempo pareciera detenerse, como si estuviéramos envueltos en una atmósfera que nos envolvía con una intensidad inesperada. Todo a nuestro alrededor parecía desvanecerse, como si estuviéramos atrapados en un espacio que no pertenecía al tiempo ni a la razón. El contacto entre nosotros creció de manera gradual, volviéndose más cercano y profundo, como si un vínculo invisible nos uniera. Las manos de él se posaron suavemente sobre mi rostro, una caricia tan delicada que me hizo cuestionarme si lo que estaba sucediendo era real o solo un reflejo de mis pensamientos. De manera instintiva, mis dedos se movieron hacia él, respondiendo a ese gesto de una manera que no podía entender. No sé cuánto tiempo pasó en realidad. Tal vez fue solo un suspiro, o quizás una eternidad comprimida en un solo segundo. Pero en ese instante, todo lo que existía se redujo a esa conexión, esa presencia compartida que parecía invadirlo todo. Una línea invisible, aunque clara, se trazó entre nosotros, cruzando todo lo que conocíamos, como si algo que no podíamos comprender nos guiara en ese momento preciso.
El silencio que siguió fue tan denso que parecía envolvernos. No dijimos una palabra. El entendimiento entre nosotros fue tan claro como el agua, evidente sin necesidad de expresarlo en voz alta. Ambos sabíamos, sin necesidad de verbalizarlo, que algo en nuestra relación había cambiado. Habíamos llegado a un punto irreversible, un lugar donde lo que habíamos compartido hasta entonces se transformaba en algo nuevo, diferente. No podía ignorarlo. Desde ese instante, supe que nada sería igual. Algo en nosotros había cambiado de forma irrevocable. Esa noche, me costó encontrar consuelo. Me quedé en la cama, con la vista fija en el techo, mientras mi mente procesaba lo sucedido. Fernando se levantó temprano, como si nada hubiera cambiado. Salió de la casa con una calma inquietante, recogiendo sus cosas sin mostrar signos de preocupación. Y yo, por otro lado, me quedé allí, atrapada en la soledad de mis pensamientos, incapaz de entender cómo habíamos llegado hasta allí. Era evidente que algo en nosotros había cambiado. El aire en la habitación parecía cargado de una nueva energía, como si la casa misma hubiera absorbido lo que habíamos vivido. El silencio que nos rodeaba no solo era una ausencia de sonido, sino una barrera invisible que nos separaba del mundo. El lugar que antes me parecía familiar y seguro ahora me resultaba extraño, distante, como si hubiera cruzado un umbral que me separaba de la vida que conocía. El sentimiento de aislamiento era abrumador, no solo de los demás, sino de mí misma. No sabía si podríamos encontrar una forma de seguir adelante, si seríamos capaces de superar lo que había ocurrido. Algo se había roto, y aunque trataba de seguir adelante, la pregunta persistente era, ¿podríamos reconstruir lo que habíamos perdido? Este conflicto me consume y atormenta constantemente, como una tormenta que no cesa. Estoy atrapada entre el conocimiento de lo que es moralmente correcto y los recuerdos de aquellos momentos que, aunque me causan un dolor profundo, traen consigo una nostalgia inexplicable. Esa contradicción interna me devora lentamente, como una llama que consume lo que queda de mí, dejándome varada en un limbo emocional, incapaz de encontrar claridad sobre qué hacer o hacia dónde dirigir mis pasos. Mi mente me susurra que debo enfrentar la realidad tal como es y aceptar las consecuencias de nuestras decisiones. Pero el camino hacia esa aceptación está sembrado de sufrimiento y resistencia interna. Es como si una parte de mi ser estuviera luchando, aferrándose a la negación, intentando evitar aceptar lo irremediable, como si al no hacerlo, pudiera protegerme de un dolor aún mayor. El deseo de regresar, de revivir aquella noche, persiste en mí con una fuerza casi inquebrantable. ¿Cómo puede ser que, de alguna forma, esa opción represente un refugio, un consuelo temporal, a pesar de que sé, en lo más profundo de mi ser, que tal regreso solo podría significar el fin de todo lo que he conocido? Sin embargo, la tentación de revivir esos momentos sigue siendo poderosa, como un eco que resuena en mis pensamientos y no me deja en paz. Soy plenamente consciente de que nunca seremos capaces de hablar abiertamente sobre lo que ocurrió. Fernando y yo ahora estamos atrapados en un silencio aún más profundo que el que existía antes. Es ese silencio espeso y pesado, como una sombra que se cierne sobre nosotros, inmensa e implacable, una sombra que no podemos disipar ni alejar. Llevamos dentro este secreto que, a su manera, nos separa de todos, pero al mismo tiempo, nos une de una forma extraña e indeseada. Es un vínculo que no pedimos, pero que de alguna manera nos ha marcado, dejando una huella indeleble que nos mantiene atrapados en una red de emociones contradictorias y difíciles de manejar. Él es el único que conoce la verdad completa, el único que lleva conmigo este peso insoportable, una carga que parece que nunca se aliviará. Y sin embargo, es también la persona de la que más me cuesta acercarme, la que más deseo evitar. La simple idea de enfrentarme a él me resulta intolerable. No puedo mirarlo a los ojos sin que un torrente de emociones me invada, sin que un nudo en la garganta me recuerde, de manera casi física, cada fragmento de esa noche que nunca termina. Es como si el tiempo no hubiera pasado, como si todo estuviera fresco, latente, esperándome para volver a atraparme. Por más que lo intente, por más que me esfuerce por escapar de esos recuerdos, sé que no puedo cambiar lo que ya ocurrió. No hay vuelta atrás. Los recuerdos son persistentes, como sombras que se alargan cada vez que intento apartarlas, regresando una y otra vez sin piedad,
como una niebla espesa que me envuelve, bloqueando mi visión, mis pensamientos, mi capacidad para respirar con calma. Sé que con el paso del tiempo, las emociones pueden diluirse un poco. Los días se van tornando más distantes, más fáciles de soportar. Tal vez los picos de angustia sean menos frecuentes y la intensidad del dolor se reduzca con los años, pero el peso de ese secreto, esa carga compartida entre Fernando y yo, permanecerá dentro, siempre viva, como una cicatriz profunda que no se borrará, por mucho que lo intente, por más que trate de esconderla tras capas de indiferencia o de olvido. Esa cicatriz será parte de mí, tan ineludible como mi propio ser, como una herida que nunca sanará del todo. El silencio que nos rodea, el silencio que compartimos Fernando y yo, es nuestra condena más absoluta. No necesitamos palabras, no hablamos, pero ambos sabemos que estamos atrapados en un mismo acuerdo tácito, en un pacto silencioso que nunca dijimos en voz alta, pero que se comprende de inmediato. Por más que lo intentemos, por más que tratemos de enterrar lo ocurrido en lo más profundo de nuestros recuerdos, nunca podremos borrar lo que hicimos. Cada vez que nos cruzamos, cada vez que nuestras miradas se encuentran fugazmente, hay una comprensión mutua, un reconocimiento de lo que compartimos, aunque jamás lo expresemos. No necesitamos hablar, las palabras sobran. Ese pacto está sellado en nuestra quietud, en esa invisible carga que llevamos cada uno por separado, pero que nunca podremos soltar, no importa cuánto lo deseemos.